Costes. Hoy vamos a hablar de costes. En el mundo de la gestión, del FM, de la gestión de los lugares de trabajo, gestión de inmuebles. Hoy vamos a hablar de una comparativa entre lo que son los costes de renta y los costes operativos. Vamos a intentar entenderlos bien y analizar la comparación entre ellos. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio del podcast Entre lápices y pantallas, en el cual hablamos de todo aquello relativo al diseño y gestión de lugares de trabajo, así como de modos de trabajar. Mi nombre es Eduardo Arazola, a estas alturas ya nos conocemos, y este episodio vuelve a estar patrocinado por EASAEDRO. Ya sabes que puedes entrar en easaedro.com. Bien, como estábamos diciendo, hoy vamos a hablar de una comparativa entre los costes operativos y los costes de renta. Lo primero que hay que entender es que esta dicotomía tiene todo el sentido, entre otras cosas, porque pertenecen a centros de coste diferente, departamentos diferentes. Por una parte, los costes de renta suelen estar llevados directamente por los departamentos de asset, por los departamentos financieros, mientras que los costes operativos suelen estar en un escalón más bajo, aunque a lo mejor luego subiendo en la escala de jerarquías se acaba llegando también probablemente a la dirección financiera o a la dirección general. Pero en estos casos, lo que es la gestión del día a día suele estar relacionada más con el mundo del FM. Y también la situación que hace que se preste atención a ciertos aspectos es completamente distinta porque las intenciones también son diferentes. Por un lado, los costes de renta van a verse muy influenciados muchísimo por la situación física del edificio en el que se vaya a instalar la empresa. En algún episodio ya hemos hablado de en qué se fija una empresa cuando va a elegir un edificio para instalar su oficina, y vimos que probablemente la situación, la localización, el famoso situación o location inmobiliario tiene mucho peso en estos casos. Va unido con la representatividad del edificio. La representatividad del edificio puede ser o bien porque el edificio en sí sea muy conocido o tenga un cierto estatus o tenga un cierto reconocimiento, pues, tal vez a nivel artístico, arquitectónico o histórico, o también porque esté en una situación reconocida como tal, que esté en un barrio que se entienda que es donde están las empresas más poderosas, o que está en un barrio pues, precisamente con rentas muy altas, o en un barrio donde se instala un sector de la industria, como pueda ser, pues a lo mejor que es muy habitual que todas las empresas tecnológicas tiendan a colocarse en edificios cercanos. Entonces se genera un barrio de edificios de empresas con oficinas de empresas tecnológicas, por ponerte un ejemplo, o de cualquier otro sector. Claro, en este caso ya la calidad técnica del edificio queda un poquito en segundo plano, pero no siempre es así. Hay departamentos de asset management, departamentos de gestión de activos, que sí que prestan atención, que tienen una visión más conjunta, de que luego va a tener que haber una operatividad en ese edificio, y sí que le prestan atención a lo que sería la calidad técnica del propio edificio para muchas cosas. Y una de las más habituales es que normalmente las empresas van a querer estar certificadas en algunas cosas relativas últimamente sobre todo con la ecología, con la sostenibilidad, el ahorro de energía, etc. Y esto al final lo que es la persecución de un sello, de una certificación, y para eso el edificio tiene mucha importancia. Entonces el edificio en el que se meten tiene que facilitar que se puedan conseguir luego esas certificaciones que tanto se buscan. Y puede ser muy difícil o incluso imposible conseguirlas si el edificio te lo pone demasiado en contra. Por lo tanto, son varios aspectos en los que se fijan, pero sobre todo van a fijarse en la situación, localización del edificio, en la representatividad, que esté alineado con los valores que quiere mostrar la empresa, y luego ya la calidad técnica del edificio y también que facilite, como digo, esa consecución de certificados que también tiene que ver con la imagen de la empresa de cara al exterior que se quieran conseguir o que a lo mejor pues la oficina matriz del país donde sea la empresa pues esté solicitando para todas las sucursales que se hagan en otros países. Sin embargo, cuando hablamos de costes operativos, aquí digamos las atenciones son diferentes.
Y por ejemplo, uno de los puntos más importantes son las instalaciones, la tecnología que se vaya a instalar o que exista en el propio edificio donde se haga la oficina. Evidentemente, los costes operativos serán más bajos si la tecnología hace que la vida sea más fácil. Pero claro, en este caso vamos a ver que hay una dicotomía en todo momento entre lo que sería la implantación y la operatividad. Generalmente las implantaciones se meten en un conjunto diferente de costes, más relacionado con el CAPEX, mientras que la operativa suele ser directamente ese OPEX, que sería pues, los costes operativos directamente. Y claro, muy habitualmente, una tecnología que luego es más fácil de mantener o que reduce los costes operativos, porque probablemente una maquinaria que sea más eficiente va a ser más costosa de adquirir inicialmente y va a reducir esos costes operativos. Al final la decisión está en ver si va a haber tiempo suficiente para recuperar mediante el ahorro energético esos costes de implantación o de adquisición que hubo al inicio. Pero se basa todo esto en la tecnología que exista o que vaya a existir y en las instalaciones, que sean instalaciones eficientes, maquinaria eficiente, etc. Y claro, todo ello también va a estar relacionado con la propia arquitectura del edificio y del local en el que se va a estar. No es nada interesante tener una maquinaria que sea muy rentable en términos de eficiencia energética si, por ponerte un ejemplo, las fachadas del edificio tienen muchas pérdidas de energía. Pues hombre, siempre va a ser bueno que haya mayor eficiencia energética, pero si lo que quieres conseguir es tener una reducción de costes operativos y gastarte menos dinero en energía, no solamente se trata de que la máquina consuma poco, sino que también lo que consuma se emplee en precisamente variar la situación ambiental y que esa situación ambiental sea lo más estable posible, que no se vaya a través de las fachadas porque haya una mala ejecución de la fachada o simplemente que el diseño de ese edificio no esté centrado en la eficiencia energética del mismo. También muchas veces es imposible instaurar una maquinaria eficiente pues simplemente porque el edificio no tiene canalizaciones previstas, no tiene espacios en cubierta previstos, no tiene plantas técnicas, no tiene directamente espacio para poder poner las máquinas. Eso es algo que cualquiera que se dedique o se haya dedicado al mundo de las implantaciones de oficinas y de la operatividad en las oficinas se ha encontrado con ello en cantidad de edificios, no solamente en centros históricos, sino también fuera. Lugares donde, bueno, pues si vas a colocar un CPD o una sala técnica, sin pensar un CPD de verdad, una sala técnica de una oficina que requiera una máquina de control preciso o simplemente una unidad independiente de aire, si la unidad exterior hay que colocarla en la cubierta y no hay espacio, no hay ningún patio interior, no hay patinillos por los que conectar la unidad interior con la exterior. Es caramba, pues si no se puede, entonces ¿qué se hace? Y surgen toda esa serie de problemas. Si no se puede colocar un extractor en la cocina o en el comedor para evitar que los olores de la comida se difundan, porque bueno, se puede colocar el extractor, pero luego ese aire extraído, ¿a dónde va? Si no hay ningún lugar al que echar ese aire extraído para que pueda llegar al exterior, alguna chimenea, algún tipo de sun. A la hora de hacer los desagües de las máquinas de agua, de las cafeteras o de lo que sea, simplemente el fregadero, un lavavajillas, y no existe la infraestructura para llevarte por gravedad un desagüe a ningún sitio. Luego además, pues muchas veces las normativas de los edificios no permiten que hagas un calo para desaguar a través del techo de la planta de abajo porque consideran que pertenece a la planta de abajo. Entonces se obliga a que se hagan los desagües a través ya de un bombeo mecánico, lo cual de eficiencia pues no tiene absolutamente nada, vas en contra de la gravedad, ¿no? Bueno, son ejemplos. Otra cosa que también influye mucho en la operatividad, en los costes operativos, son las políticas de trabajo directamente. Si hay mucho teletrabajo, si hay muchas personas en la oficina, si hay trabajo híbrido, no es lo mismo que haya departamentos que teletrabajen y que no estén físicamente en la oficina nunca, a que todo el mundo tenga un trabajo presencial. No es lo mismo que todo el mundo entre a la misma hora y salga a la misma hora a que haya turnos, aunque haya trabajos presenciales, o que haya flexibilidad de horarios entre entrada y salida. O sobre todo, no es lo mismo que cuando hay trabajo híbrido,
en el cual tiene que haber gestión de puestos en remoto y tiene que haber gestión de puestos presenciales y además muchas veces de las mismas personas, que unos días trabajan en la oficina y otros días trabajan desde sus casas o desde fuera de la oficina. Y eso implica gestionar y los costes operativos evidentemente son mucho más altos. Claro, cuando se habla de teletrabajo o se habla de trabajo híbrido muchas veces se piensa en reducción de superficie. Cuando esto es posible, sí, se reducen los costes operativos del edificio, aunque los costes de gestión siempre se van a elevar porque se duplican. Se duplica la gestión presencial y no presencial. Pero si el hecho de que haya unos turnos de trabajo, que haya personas pues, que trabajen la mitad de la semana en la oficina y la otra mitad no, pues puede, si eso implica que se puede reducir a la mitad, por ejemplo, la superficie de la oficina, entonces sí hay una disminución de costes, pero esos costes ya no son tanto costes operativos en sí, sino que hay una disminución del coste de la renta. Si tú estás pagando pues, X dinero por metro cuadrado y reduces a la mitad los metros cuadrados, el coste de renta se reduce y esto viene inducido porque hay una menor necesidad de espacio en la oficina. La dificultad en el mundo real es que por temas de configuración de los edificios, por tema del proyecto inicial, por tema de evacuaciones fundamentalmente, aforos, evacuaciones, recorridos de emergencia, etc., no suele ser tan fácil el poder disminuir los metros cuadrados de la oficina así como uno quisiera. Y decir, bueno, pues mando un 30% de la gente a casa a trabajar y reduzco un 30% la superficie de la oficina. Normalmente no es así. Normalmente eso no es posible porque se interferirían recorridos de evacuación, de otros módulos de la planta, de oficinas, etc. Entonces, siempre y cuando esa reducción de superficie pudiera hacerse en módulos completos que estuvieran preparados para tal efecto. Por ejemplo, en edificios de oficinas donde una planta se compone de varios módulos que se alquilan de manera separada, si te produce una reducción de metros cuadrados que pueda ser asimilable a dejar uno de esos módulos, pues entonces sí, tienes una reducción de costes, pero no ya operativos, sino costes de renta, para pagar menos metros cuadrados. Es una de los factores más importantes a la hora de reducir costes operativos. El problema viene cuando se manda una parte de las personas a su casa durante una temporada de la semana o del mes, pero no se pueden reducir los metros cuadrados por lo que te estoy diciendo. Y entonces pues te encuentras con que pagas lo mismo de renta, pero además has duplicado la gestión y entonces los costes operativos, muy lejos de reducirse, se aumentan y en algunos casos pues se aumenta bastante en función de los niveles de servicio. ¿Qué es el siguiente punto del que deberíamos hablar? Claro, los costes operativos dependen de los niveles de servicio, evidentemente. Tú puedes estar en un edificio que sea muy eficiente, que tenga una fachada estupenda, que tenga protectores solares en el exterior, etcétera, etcétera, pero si los niveles de servicio que se dan en el edificio, que se contratan, son muy bajos, pues entonces se van a reducir los costes operativos. Y si son más altos, pues se van a aumentar. Imagínate, por ejemplo, que, pensando en la limpieza, pues no es lo mismo que tu oficina vayan a limpiar una vez a la semana, a que vayan 2 veces por semana, que vayan 3 veces por semana, que vayan todos los días, que vayan todos los días 2 veces. Que se limpien los paramentos verticales una vez por semana, una vez al mes. No, más allá de pasar una aspiradora o de fregar el suelo, hay otra serie de elementos que se limpian. No es lo mismo que se desinfecten, por ejemplo, pues los teléfonos, a que no se desinfecten, no se tarda lo mismo. Entonces los niveles de servicio son diferentes. No es lo mismo que un equipo de limpieza vaya simplemente con una aspiradora pasando por la moqueta y se vaya, a que vayan con un pañito pues limpiando no solamente las mesas, sino, como te digo, pues también los teléfonos, los teclados, etcétera, para que, sobre todo, si hay alternancia de personas que vayan a utilizar esos elementos, evitar problemas derivados de los gérmenes de una persona a otra, para evitar contagios, etcétera. No es lo mismo, según el nivel de servicio, pues se pagará más o se pagará menos. Y luego, pues, relacionado con esto, también hay otro punto, que es el de los beneficios de las personas que están trabajando allí, beneficios en cuanto a lo que suele entender como wellness o bienestar. Entonces no es lo mismo que en tu oficina pues haya, salas de masaje, que haya desayunos gratis tantas veces por semana, que haya eventos de salubridad o de educación nutricional,
o que haya sesiones de yoga, o que haya salas de siesta, o que haya etcétera, 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 a que no haya nada de eso y simplemente las personas pues lleguen allí por la mañana, se sienten en su puesto de trabajo, se pongan a trabajar y cuando terminen pues se marchen. No es lo mismo si hay un comedor dentro de la oficina donde las personas puedan llevarse su comida preparada y pues comer allí, que tiene unos costes operativos evidentemente mayores, a que las personas pues no puedan tener esa opción o tengan una jornada continuada y que bueno, pues se vayan a comer ya a su casa cuando hayan terminado su jornada laboral. En estos casos pues siempre hay que mirar también pues si la ley te obliga o si la empresa está por la labor de pues dar una serie de, por ejemplo, cheques de comida para que se pueda comer en las inmediaciones de la empresa sin tener que tener ese comedor. Entonces, claro, pues los costes operativos también habría que incluir esos cheques de comida. Entonces es un tema más complejo, pero dependiendo de ese nivel de beneficios, de bienestar, etcétera, también los costes operativos serán mayores o menores. Y esto muchas veces se asocia a la localización también. Es decir, oye, pues si estás en un sitio donde hay muchos restaurantes y muchos lugares para comer alrededor de la oficina, puede ser más sencillo prescindir de la cantina o del comedor, mientras que si estás en un lugar más aislado, pues lógicamente todo el mundo va a tener que llevarse la comida de casa y comer allí. Entonces pues se necesitará un espacio mayor, una mayor organización de turnos, etcétera, para la ocupación y el uso de ese comedor, ¿no? Así que ya hemos visto que ambas situaciones, los dos tipos de coste, de renta y de operativos, pues pertenecen a puntos de atención diferentes, pero sin embargo hay puntos que se llevan en común. Es decir, por una parte hablamos de costes operativos que se encarga el departamento de FM, etcétera. Por otra parte, los costes de renta que se encarga el departamento financiero, los asset manager, inmobiliaria, otra parte de la empresa. Pero sin embargo vemos que hay puntos en los que confluyen. Hablábamos de las certificaciones, de que un edificio, si quiere conseguir una cierta certificación de un cierto nivel, pues tiene que partir de la base, una oficina que quiera conseguir esa certificación de ese cierto nivel, tiene que partir de la base de que el edificio en el que se implanta ya tenga un cierto nivel de certificaciones previo sobre el cual se va a trabajar para conseguir la del local. Y por otro lado también hablábamos de temas como la política del teletrabajo, que es algo que, bueno, no solamente pertenece al departamento de FM, sino que incluye a los departamentos probablemente de recursos humanos, aunque en general quien acaba decidiendo es la dirección general. También hablábamos, por ejemplo, de que pues, los niveles de calidad de esa arquitectura que influyen también en lo que sería el wellness o lo que sería el bienestar de las personas, puedes pensar, por ejemplo, en un punto transversal, y es que si el mobiliario es de mayor calidad, si la sillería es de mayor calidad, si la iluminación es de mayor calidad, si las renovaciones de aire son mejores, son más frecuentes, etcétera, la temperatura es estable, etcétera, etcétera, todo eso va a hacer que haya menos bajas laborales derivadas de una falta de salubridad, una falta de ergonomía en la empresa, en la oficina. Una silla de mayor calidad, con mayor ergonomía, va a cuidar mejor la espalda de las personas que una que no. Entonces se reducirá el número de bajas. Eso va también en cuanto a costes operativos. Pues hombre, va al departamento de recursos humanos, que tiene que pagar menos bajas. Entonces, ¿eso se consideran costes operativos? ¿No se consideran costes operativos? Muchas veces no se piensa en ello cuando se habla de, bueno, cuánto cuesta operar en este edificio, ¿no? Que una oficina esté funcionando, que una clínica esté funcionando, que una fábrica esté funcionando. Bueno, pues es una parte importante también dentro de los costes de una empresa. Entonces, hay puntos que van saltando de un cajón a otro para poder, bueno, ¿lo consideras operativo o no? ¿Lo consideras de recursos humanos? ¿Lo consideras un coste financiero? ¿Lo consideras, bueno, da igual, al final es un coste que aparece derivado de que la silla pues era mala, por ejemplo, ¿no? O que la iluminación parpadea demasiado, aunque no se note a simple vista. En fin, muchas cuestiones que ya hemos hablado aquí, o que las renovaciones de aire pues sean malas, o que los recorridos saludables de la oficina pues estén mal pensados, ¿no? En esos casos pues se está induciendo a una falta de salubridad que al final pues deriva en más bajas laborales que tienen cierto coste. Por lo tanto, espero que después de haber dado este recorrido así, pues un poquito por encima a todo esto de la diferencia de costes operativos y de renta, pues era un poco para orientar
Y como siempre, pues oye, todo aquello que queráis comentarnos pues será bien recibido, porque en este aspecto seguro que hay muchas puntualizaciones, mucha experiencia de cada una de las personas que pueda compartir con nosotros y que así pues todos podamos aprender un poco más. Como siempre, lo más interesante son vuestros comentarios. Nos oímos en el próximo episodio. Hasta pronto.